Rockstar Games nuevamente levanta bastante expectativa y es tema de conversación, y realmente ya no me termino de sorprender por todas las cosas que van saliendo a la luz. En esta ocasión tenemos algo que me hace pensar que actualmente Rockstar está desesperado por querer vender a toda costa la nueva trilogía Definitive Edition, la cual, si lo pensamos más a detalle, podemos decir que ya ha sido olvidada, pero realmente estamos en un punto donde Rockstar está intentando hacer lo que sea por sacarla a flote. Pero para ello tendremos que ir comentando todo lo que ha sucedido en los últimos días y en las últimas semanas, y precisamente esto es antes del 6 de enero. Antes del 6 de enero podremos tener nuevas ofertas en lo que respecta a esta trilogía Definitive Edition, la trilogía remasterizada de los juegos clásicos de Grand Theft Auto. Pero para darte más contexto, vamos con la noticia para que puedas entenderlo mejor. Déjame te doy la bienvenida a fanáticos de los videojuegos y comenzamos. A la verga, si que tú puto jálate, perro. A la verga, me vale verga, perro. Y jálate, hijo de tu puta verga, me vale verga, perro. Jálate a la verga, hijo de tu puta verga. Todos estamos esperando ya un nuevo Grand Theft Auto que por fin nos pueda dar miles de horas de diversión. Sin embargo, Rockstar Games parece que todavía está un poco estancada en ese tema. Y es más, últimamente han salido otros rumores que tienen que ver con otros juegos y no precisamente un próximo Grand Theft Auto. Recientemente estaba escuchando las supuestas noticias o rumores de una posible remasterización del juego Bully, al igual que una posible remasterización de Red Dead Redemption. También, además de eso, he escuchado rumores de que posiblemente estarían trabajando en Red Dead Redemption 3, pero sin duda estamos ahora mismo en un momento donde la información es totalmente incierta y estamos recibiendo cientos de filtraciones y rumores falsos que precisamente nos confunden y no nos dejan claro en qué debemos creer y en qué no. Pero el día de hoy tenemos algo confirmado que sencillamente aumenta mi teoría de que Rockstar está desesperada por esta trilogía clásica Definitive Edition que volvió a salir hace muy poco tiempo. La noticia exacta dice de la siguiente manera: Rockstar ofrece un juego gratis a elegir a quienes compren GTA The Trilogy en su tienda. Los jugadores tendrán hasta el 5 de enero de 2022 para reclamar uno de los títulos elegidos en PC. Grand Theft Auto The Trilogy Definitive Edition está siendo uno de los protagonistas de esta recta final de 2021, que ya va llegando a su fin. Lamentablemente no lo ha sido por noticias positivas, ya que al título de Rockstar le han acompañado problemas visuales que han originado multitud de críticas, además de una curiosa desaparición temporal que surgió en PC al momento de su salida. Todo esto en conjunto sin duda solo nos da a conocer el poco profesionalismo que ha tenido la GTA Trilogy al momento de su salida. Quizás la organización no fue la mejor, o sencillamente a Rockstar Games le da igual ahora mismo pensar en este producto. Esta desaparición temporal en PC se debía a errores con el launcher de la propia compañía, junto a partes del código que no deberían haber estado presentes en la versión final. Como compensación por dichos problemas, y aunque no lo hayan justificado de esta manera en el post oficial que sacaron a la luz, han anunciado que van a regalar un juego a los compradores de GTA The Trilogy. De esta forma, quienes obtengan el juego antes del 6 de enero a través de la tienda de Rockstar podrán elegir entre una serie de candidatos que podrán reclamar desde la propia plataforma. Entre los elegidos están los nombres propios como Grand Theft Auto 5 Premium Edition o la siempre recomendable tercera entrega numerada de Max Payne. Pero a continuación te voy a estar dando la lista de todos los juegos que puedes adquirir de forma gratuita si es que decides pagar por la GTA Trilogy: Grand Theft Auto 5 Premium Edition, Grand Theft Auto 4 Complete Edition, Max Payne 3, La Noire y Bully Scholarship. También tenemos las tarjetas de Gran Tiburón Blanco para GTA Online y 55 lingotes de oro para Red Dead Online. Con regalos o no, lo cierto es que a la colección de los tres clásicos de Rockstar le ha acompañado unas ventas inferiores a las que se podía esperar en un inicio. Esta noticia la saco de la fuente 3dejuegos.com, así que también tendrás aquí el enlace justo abajo para que puedas visitarlos. Dime más o menos qué es lo que piensas de esta noticia. ¿Crees que sin duda Rockstar Games está entrando en un proceso donde sencillamente ya le dan igual sus juegos clásicos, pero que de cierta forma al mismo tiempo están intentando aprovechar lo más que pueden con remasters o en este caso versiones definitivas? Por lo cual nuevamente reapunto al rumor que está saliendo hace unos días atrás, el cual comentan que
que Bully podría ser un gran candidato para una nueva versión definitiva, una nueva remasterización. En ese caso, ¿tú cómo crees que pueda verse? ¿Crees que se podría ver bastante bien? ¿Que sería un aire necesario para ese juego? ¿O sinceramente crees que va a ser un producto basura y muy poco trabajado, tal como lo comentan las personas acerca del GTA Trilogy? Pero vamos a conocer más de cerca los comentarios que han dicho las personas acerca de esta terrible situación y cuál es su opinión al respecto. Por ejemplo, aquí tenemos a Joss1981 que dice lo siguiente: ni aunque costasen €1 los quiero, ya me los pasé en PlayStation 2 en su día, ahí sí que los disfruté. Comprar este tipo de remakes, o llámales como quieras, es estafar al usuario, mierda a precio de oro. No, aquí también hay un pequeño error ortográfico, pero supongo que quiere decir: la gente debería dejar de lado este tipo de productos y hacer saber a sus creadores que o dan calidad o mejor que no hagan nada. Aquí también encontramos la opinión de otro usuario, que él ha sido uno de los que ha pedido reembolso al momento de comprar esta GTA Trilogy, al igual que yo. Yo también compré la GTA Trilogy para PC, pero pocos días después solicité el reembolso y la verdad es de que al menos ese servicio fue bastante inmediato y no tuve ningún tipo de problema para pedir de regreso mi dinero. Debo decir que yo también tuve muy buena experiencia con las devoluciones por parte de compras realizadas en la plataforma de Rockstar. Compré la trilogía de GTA, pedí el reembolso porque figuraba en moneda local y me lo facturaron en dólares y me devolvieron la plata en 1 o 2 días. Aquí tenemos otro comentario más del usuario RedKite que dice: ni regalándome el estudio compro ese juego, solo los modelado de los personajes, un asco, impresionante sin hablar de todos los demás detallitos. Yo ya me quemé demasiado con las misiones de helicóptero como para tener que volver a jugarlo, peor que cuando me pasé los 3 juegos en mi PC patata. Un cutre intento de salvar las ventas del título de cara al final de año fiscal. No me extrañaría de que les vaya mal, extendiesen la oferta hasta febrero, hasta marzo. Aún habrá quien aplauda el gesto de Rockstar poniendo migajas como cebo de un producto lamentable. Así que ahí lo tienes, opiniones de personas que también han adquirido el producto, han pedido reembolsos, y también opiniones de personas que no han decidido adquirir el producto porque se han esperado a ver las reviews, a ver gameplays y pues se han dado cuenta de que sinceramente no cumple con sus expectativas. Así que dime cuál ha sido tu experiencia con la GTA Trilogy y dime más o menos cuál es tu opinión al respecto. ¿Crees que Rockstar está ahorita mismo actuando de una forma desesperada por intentar vender a toda costa la GTA Trilogy y también para de cierta forma recuperar algo de dinero de toda la inversión que hicieron? Coméntamelo aquí abajo. Mientras tanto, déjame te invito a que veas el video que te estará apareciendo ahora mismo en pantalla. Es sobre Grand Theft Auto. Sin duda habrá que esperar cuáles serán los próximos pasos de Rockstar Games, pero de momento todo apunta a ser demasiado inconcluso y desconocido. Solamente el tiempo nos dará la razón y veremos si es que estamos cerca de un próximo lanzamiento de un juego totalmente nuevo, como podría ser Grand Theft Auto 6, o de una posible nueva remasterización de un juego clásico.